La extensa red de carreteras interestatales de Estados Unidos ofrecía el terreno perfecto para un depredador despiadado. Acechaba a las jóvenes que esperaban en la carretera para ser llevadas, las encerraba, las torturaba y las violaba. Cuando ellas no respondían a sus necesidades más sórdidas, las asesinaba. Los archivos del FBI. En todo el país, un violador múltiple acechaba a jóvenes confiadas. Solo era cuestión de tiempo, hasta que sus instintos más oscuros se desbordaran y asesinaran. Seguía un derrotero tan errático que era imposible rastrearlo, y lo que lo conectaba a sus crímenes era su acceso a las carreteras y un extraño fetiche sexual. Soy Jim Kallstrom, exdirector del FBI en Nueva York. Los investigadores creyeron que el sospechoso cometió docenas de crímenes, y el FBI decidió frenar entonces al criminal interestatal. Hoy, camino a la muerte. 5 de febrero de 1990. En una carretera de Houston, Texas, Nicole Tuttle, de 18 años, trataba desesperadamente de que algún vehículo se detuviera. ¡Auxilio! ¡Auxilio! Finalmente, alguien frenó al ver a la joven golpeada y ensangrentada. ¡Dios mío! Alguien trata de matarme. Un hombre trató de matarme y yo no sabía qué hacer. El conductor la llevó a la cabina telefónica más próxima para llamar a la policía. En la estación de policía de Houston, Nicole le dijo a los oficiales que había sido secuestrada y atacada, pero había logrado escapar. Tenía que escapar. Su pesadilla había comenzado una semana antes en California. El 29 de enero, Nicole convenció a un camionero que estaba en descanso para que la llevara. Él dijo que se llamaba Dusty y que se dirigía al este pasando por Arizona. Tras varias horas de viaje, Nicole se quedó dormida en la parte trasera de la cabina. Al parecer era exactamente lo que él esperaba. La oportunidad para abusar de ella. Antes de que estuviera completamente despierta, la encadenó y la amordazó. El camionero la flageló y la pinchó con alfileres y ganchos de pesca. También la violó y abusó de ella. Estaba oscuro. Nicole le contó a la policía que había estado encadenada dentro del camión durante 6 días, pero su pesadilla no terminó allí. En el apartamento del camionero en Houston, este le permitió que se diera un baño y luego la encadenó a la cama y volvió a violarla. Completamente indefensa, lo vio acercarse con una navaja de afeitar. Presionó la hoja de navaja contra su cabeza y comenzó a cortarle el cabello. Después de 3 horas, la obligó a volver al camión. Esta vez, olvidó atarla. Cuando se detuvieron en una cervecería, él la dejó sola mientras entraban para buscar su nueva carga. ¿Cuántos días estuvo en el camión? Nicole pensó que sería su única oportunidad. ¿Y dónde cree? Salió corriendo y aún llevaba una correa de perro alrededor del cuello. Tenía que ir a California. La policía de Houston detuvo a un camionero en la zona, cuyo camión coincidía con la descripción de Nicole. Hola, Nick, ¿qué tal? ¿Ese es el hombre que la atacó? Ella dijo que no era el hombre que la había atacado. No es él, bien. Un control de sus antecedentes reveló que no tenía órdenes de arresto ni condenas, de modo que la policía liberó al camionero. Nicole le dijo a los oficiales que detuvieran la búsqueda. Ella estaba demasiado aterrada como para volver a testificar contra su atacante. Solo quería regresar a su casa en California. El 5 de febrero, el mismo día en que Nicole escapó, otra joven estaba en la carretera pidiendo que la llevaran. A solo 25 kilómetros en Pasadena, Texas, Regina Kay Walters, de 14 años, se estaba fugando con su nuevo novio. Sus padres eran divorciados y Regina a menudo se quedaba con su padre en Houston. ¿A dónde va? A California. ¿Puede llevarnos? Sí. Ella estaba visitando a su madre por unos días cuando huyó y comenzó a viajar por la carretera.
Siguiendo los impulsos de su nuevo novio adolescente o simplemente ejerciendo su independencia, se apostó en la carretera hasta que un camionero se detuvo para llevarla. La madre de Regina, Caroline Walters, era una madre soltera que trabajaba hasta muy tarde como empleada en una tienda. Y cuando regresó del trabajo, se sorprendió al no hallar a su hija en casa. ¿Regina? Su hija no respondió. Regina. Caroline no halló ni una nota ni otra señal de que su hija hubiera regresado a la casa. Oyó la máquina contestadora, pero Regina no había dejado mensajes. Caroline llamó a los amigos de su hija y al padre de Regina en Houston. Hola. Pero nadie conocía el paradero de su ¿Regina hija. está ahí? La madre, preocupada, reportó la desaparición de su hija en la estación de policía de Pasadena, en Texas. Soy la detective Jackson. ¿Cómo está? Habló con una detective de la sección juvenil y le dio una descripción de su hija. Su hija de 14 años medía 1,50 m de estatura, pesaba 45 kilogramos y tenía cabello largo, rizado y de color castaño. La detective le preguntó a Caroline qué medidas había tomado hasta ahora para encontrarla. Caroline había pegado carteles informando de su desaparición, pero nadie había respondido todavía. La madre, preocupada, no sabía nada de su hija desde una discusión que habían tenido 2 noches antes. Iré a casa de Susan. Esa noche a las 9:30, Regina le había dicho a su madre que iría a visitar a una amiga. Son las 9:30. Creo que deberías quedarte en casa esta noche. ¿Por Cuando qué? Caroline se negó, la adolescente le aseguró que regresaría de inmediato. No es tarde. Bueno, quiero ir. Regina. ¿Qué? En contra de su voluntad, Caroline la dejó ir, confiando en que Regina la llamaría si se le hacía tarde. A pesar de que la joven se había escapado otras veces, siempre regresaba a su casa. Su madre pensó que esta vez era diferente. Suzanne Jackson, detective de la División Juvenil del Departamento de Policía de Pasadena, en Texas, fue asignada al caso. Ella comprendió la preocupación de Caroline. Pasaron varios días y Regina normalmente telefoneaba a su madre al irse de su casa para avisarle que estaba bien, que estaba en otra parte y que regresaría cuando estuviera lista. Pero esa vez no lo hizo. Caroline colocó más carteles en las principales tiendas cerca de su casa. Tenía la esperanza de que su hija estuviera fuera de peligro. Tal vez simplemente estaba con alguna amiga. Junto con la descripción de Regina y su fotografía, Caroline ofrecía una recompensa a cambio de información respecto del paradero de su hija. 5 días después de la desaparición de Regina, Caroline recibió una llamada telefónica. ¿Conoce a alguien que haya La estado persona con que ella? telefoneaba había visto a Regina hablando con 2 hombres jóvenes la tarde en que había abandonado la casa de su madre. La persona solo conocía a los sujetos como Billy y Ricky, pero recordó que Billy tenía una novia con un nombre muy peculiar, Urana. Caroline Hola, llamó a la sí, policía de ¿puedo hablar inmediato. con la detective Jackson, por favor? Al día siguiente, otra persona llamó y le dio a Caroline la dirección de un apartamento donde había visto a Regina 2 días antes de una fiesta. Cuando la policía llegó, no había nadie. El casero les dijo que el apartamento estaba rentado a un hombre llamado Billy Wayne Gibbs. A la mañana siguiente, la detective le contó el caso a sus colegas. Mencionó que buscaba una conexión entre Gibbs y la desaparición de Regina. No oí hablar de él. También buscaba a otras 2 personas, una mujer llamada Urana y un joven llamado Ricky. Sospechoso. No sabía sus apellidos. Regina, esa es la niña desaparecida. Para su sorpresa, los oficiales sí los conocían. Billy Wayne Gibbs tenía una novia llamada Urana Sweat y un amigo llamado Ricky Lee Jones. Vamos por ellos. Está bien. De acuerdo. Está bien. Los 3 eran buscados en conexión con el robo de un automóvil. Enviaron unidades al apartamento de Gibbs para que aguardaran hasta su regreso. Los oficiales patrullaron los caminos de los alrededores. Tras varias horas de vigilancia, encontraron al joven Gibbs de 17 años y a su novia Urana cerca de su apartamento. Los agentes esposaron a la joven pareja y la llevaron a la estación de policía para interrogarla.
sospechoso aún estaba libre. Bien, gracias, Josh. El oficial le preguntó a Gibbs si había visto a Regina o a Ricky Lee Jones. Gibbs dijo que había hablado con ellos hacía 4 días. También le dijo a la policía que Ricky y Regina estaban enamorados y planeaban fugarse a México, donde Ricky tenía parientes. El detective sospechó que el joven Jones de 18 años tenía otra razón para huir de la ciudad. Si lo atrapaban con Regina, sería acusado de corrupción de menores. Regina tenía 14 y obviamente eran novios en esa época. Cuando vieron los carteles que había colocado la madre ofreciendo una recompensa por su paradero, decidieron que sería mejor abandonar el área para que no los atraparan. Fue entonces cuando decidieron alejarse de la zona y llegar a México. La detective averiguó que Ricky Lee Jones ya estaba en libertad condicional por robo. Cambiar de jurisdicción era una violación de su libertad bajo palabra. Ella presentó una orden de arresto. También ingresó los datos de Regina en el Centro Nacional de Información Criminal, una base de datos sobre criminales y víctimas en todo el país. Si Regina era localizada por un departamento de policía en el país, la estación de Pasadena, Texas, sería notificada. Hasta entonces, sin una dirección ni un vehículo conocido, sería demasiado difícil encontrar a la pareja. Por aquí. A 25 kilómetros, la policía de Houston interrogó a Jerry Walters, el padre de Regina divorciado de su madre. Este dijo que había recibido una llamada perturbadora de un número desconocido la noche del 17 de marzo. La conversación había sido breve y Walters no había reconocido la voz de la persona que llamaba. El hombre le preguntó si era el padre de Regina y cuando Walters le respondió que sí, le dijo que sabía dónde encontrar a Regina. Dijo que estaba en un granero y que había sufrido algunos cambios. Le había cortado el cabello. El padre de Regina preguntó si estaba viva o muerta. El hombre no respondió. La detective Jackson le pidió a Southwestern Bell que rastreara la llamada. La compañía le dijo que llevaría varios días. La policía simplemente tendría que esperar. Más allá de los llamados telefónicos, el rastro de la joven de 14 años desaparecida y su novio aún era incierto. La misma noche que el padre de Regina recibió una llamada telefónica en Houston, su madre en Pasadena también recibió una llamada. Tal como le había aconsejado la policía, grabó la conversación. Un hombre desconocido le pidió a Caroline que se encontraran la mañana siguiente a las 6:30 en una tienda. Él tenía algo que decirle acerca de Regina y quería hacerlo en persona. Sin dar su nombre ni descripción, cortó. Caroline llamó a la detective Jackson, quien le dijo que era peligroso encontrarse con el hombre. Cuando Caroline insistió, Jackson le dijo que la policía iría con ella por su protección. Desde la distancia, los oficiales vigilaban a Caroline mientras esperaban en el lugar acordado por el hombre desconocido. Caroline esperó durante 2 horas. El hombre no apareció. 2 días más tarde, la estación de policía de Pasadena, Texas, recibió las grabaciones de los llamados telefónicos a las casas de ambos padres. Averiguaron que la llamada al padre de Regina, en Houston, había sido realizada desde una gasolinera en Ennis, Texas, 320 kilómetros al noroeste, de donde había sido vista la joven por última vez. La llamada a la casa de la madre en Pasadena, Texas, había sido realizada desde una cabina telefónica a pocas cuadras de allí. Tras meses sin nuevas pistas, los padres de Regina temieron lo peor. El 12 de octubre, 2 niños jugaban cerca de un camino de tierra en Manville, Texas, 45 kilómetros al sur de Houston. Cerca del camino, se toparon con una pila de leños. Encontraron algo que nunca olvidarían: restos humanos. Corrieron de regreso a sus hogares para avisarle a sus padres, quienes llamaron a la policía. Varios oficiales llegaron y cercaron el área. No pudieron identificar el cuerpo en el lugar.
Estaba demasiado descompuesto y no había cartera ni identificaciones en los alrededores. Lo único que la policía pudo determinar era que la víctima era una persona joven, pero esperaban que una autopsia revelara mucho más. De acuerdo, vea, el problema es que... La detective de Pasadena, Texas, fue al consultorio de la médica forense del condado de Harris y llevó los registros dentales de Regina. La forense comparó los registros dentales con las radiografías tomadas del cadáver. No coincidieron. Fue decepcionante, aunque también nos sentimos aliviados de que no fuera Regina. Sus padres en esa instancia de la investigación estaban preocupados porque encontráramos el cuerpo de su hija y no halláramos a Regina con vida, y estaban listos para enfrentar algún tipo de desenlace. Mientras la búsqueda continuaba en Texas durante el otoño de 1990, un granjero se disponía a incendiar su viejo granero en el condado de Bond, Illinois. No había entrado allí en años. El granjero subió al piso superior para echar un último vistazo al lugar. Revisó el edificio abandonado, pero solo halló cosas que habían sido desechadas hacía tiempo. Nada parecía especialmente inusual o fuera de lugar. Luego, algo le llamó la atención. Miró detenidamente entre el heno y vio un esqueleto que aparentemente era humano. Llamó de inmediato a la policía. En octubre de 1990, mientras la detective Jackson buscaba a Regina K. Walters, un cuerpo fue hallado en el piso superior de un granero abandonado en el condado de Bond, en Illinois. El agente Mike Shelley, de la Policía Estatal de Illinois, entró en escena. Recibí una llamada de la oficina del alguacil local en el condado de Bond y me avisaron que habían hallado un cadáver en un sitio rural cerca de la Interestatal 70, que es una carretera importante que pasa por el condado. Los expertos en escenarios de crímenes realizaron una investigación minuciosa del granero. No hallaron prendas de vestir en el cuerpo, ni en la vecindad. No había cartera ni otra identificación. Pero sí hallaron una hebra de hilo blanco cerca de los huesos, que parecía demasiado nueva para haber estado en el viejo granero por mucho tiempo. La policía fotografió los restos desde varios ángulos. También encontraron una cuerda de embalaje que coincidía con el que estaba atado alrededor del cuello de la víctima. En la cabeza quedaba un poco de cabello. Como el cráneo era tan pequeño, la policía creyó que la víctima probablemente era un niño. Los habitantes de Greenville no habían visto un asesinato en 10 años. El anonimato de este crimen era especialmente perturbador. La policía no tenía modo de determinar si la víctima era de la zona o solo había sido arrojada allí por alguien que pasaba por la carretera Interestatal 70. Al principio ni siquiera estaban seguros de la edad del cuerpo o del sexo. El antropólogo forense Mark Jonesy fue convocado para realizar un examen. Él realizó varios descubrimientos que contribuyeron a que el agente estatal de Illinois, Mike Shelley, comenzara a identificar a la víctima. Mark pudo determinar que se trataba de una mujer joven entre 14 y 16 años. Su peso aproximado era de 40 a 50 kilogramos. Había indicios de que su cabello había sido cortado. Las puntas habían comenzado a crecer nuevamente, pero los forenses nos dijeron que había sido reciente. Se determinó que la causa de la muerte era estrangulamiento. El asesino casi había cercenado la cabeza de su víctima, enroscándole 16 veces una cuerda de embalaje en el cuello. Esto fue lo que hallamos en la escena. Por el estado de las articulaciones y las vértebras, Jonesy determinó que la joven había sido asesinada casi un año antes. Un científico forense analizó la hebra de hilo blanco hallada cerca del cuerpo. Tal vez brindara una pista acerca de lo que la joven o el asesino llevaban puesto. Determinó que la fibra era principalmente de algodón, pero no provenía de una prenda de vestir. Probablemente era parte de una toalla. Revisando la base nacional de datos del crimen, el agente estatal Mike Shelley ingresó a la víctima como una joven blanca entre 14 y 16 años, acaso asesinada a principios de septiembre del 89. Nos alarmó descubrir que había 950 víctimas que coincidían con los parámetros de edad y el tiempo, lo cual hizo que la tarea fuera más difícil al comenzar el proceso de investigación.
Finalmente logró reducir el listado a 100, especificando la fecha de la muerte de la víctima, cerca de la primavera de 1990. El investigador luego envió teletipos a las agencias defensoras de la ley encargadas de estos casos. La detective que investigaba la desaparición de Regina Walters en Pasadena, Texas, recibió el teletipo el 16 de octubre. Ella creyó que la descripción del cuerpo coincidía con la de Regina y telefoneó a la oficina del alguacil del condado de Bond, en Illinois. Supo que había recibido tantas respuestas que el alguacil volvería a llamarla. Antes de cortar, la detective recordó la misteriosa llamada telefónica que había recibido el padre de Regina. La persona que había llamado dijo que la joven estaba en un granero. Cuando le pregunté si el cuerpo había sido hallado en un granero, inmediatamente me transfirió con el alguacil y comencé a hablar con él directamente. Entonces descubrimos que era posible que se tratara de Regina, de modo que comenzamos a enviarnos los teletipos unos a otros. La detective realizó otra pregunta basada en una llamada telefónica recibida el 17 de marzo por el padre de Regina. ¿Tenía la joven hallada en el granero el cabello corto? Las autoridades de Illinois confirmaron que sí. La joven hallada en Illinois coincidía con la descripción de Regina dada por la persona que había telefoneado. Enviamos una copia de las radiografías dentales a Greenville, Illinois, a la oficina del alguacil, y esas radiografías fueron comparadas con las del cuerpo que habían encontrado allí y se confirmó que se trataba de Regina. Pero aún quedaba un interrogante pendiente. ¿Dónde estaba el novio de Regina, Ricky Lee Jones? Los detectives recurrieron a la ayuda del FBI. El agente especial Mark Young, un experto en comportamiento criminal de la oficina de Houston, fue asignado al caso. Traté de hallar a todas las personas que hubieran tenido contacto con Ricky o Regina. Quería ver si mencionaron algo que sirviera para localizar a Ricky. La detective de Pasadena, Texas, también siguió buscando a Ricky Lee Jones en su antigua escuela secundaria. ¿De Ricky Lee Jones? Así es, recibí su llamado. Solo un momento. Una conserje de la institución dijo que Jones no se había inscrito en el colegio el año anterior. ¿Sabe si asistió a la escuela el año pasado? De acuerdo, ¿tiene alguna información? Ella tenía pocos datos disponibles, pero les indicó su última dirección conocida. Es bastante vieja. Era la casa de la familia Jones. Su hermana Tammy era la única que estaba allí. Dijo que nadie de la familia había visto a Ricky desde hacía un año. Hace un año. ¿Un año? ¿No lo vieron en un año? Lo consideraban un joven problemático y pensaron que habría terminado en prisión. ¿Un año? Un año. ¿Y no completó un formulario para La desaparecer? detective le preguntó si tenía parientes en México. Tammy le dijo que su madre tenía algunos familiares en Matamoros, al sur de la frontera con Texas. Jackson le mostró una fotografía de Regina, pero Tammy no la reconoció. Es la última vez. Él se fue y luego... El agente especial Mark Young estudió los detalles del caso y determinó el perfil del asesino de Regina. El agente señaló que Ricky Lee Jones, de 18 años, probablemente no había cometido el crimen. Si Ricky Lee Jones hubiera asesinado a Regina, lo habría hecho en un arranque de ira que se habría reflejado en la escena del crimen, pero no había indicios de algo así. Se trataba de un tipo de crimen muy controlado y planificado. Teníamos la impresión de que se trataba de una persona mayor, un hombre blanco, alguien que viajaba, un camionero, un vendedor ambulante o alguien que tenía motivos para desplazarse. El hecho de que el granero estuviera cerca de una interestatal sustentó la teoría del agente Young. La escena del crimen le reveló a la gente más datos acerca del sádico asesino. Había desnudado a Regina y la había estrangulado lentamente, y lo más notable era que había cortado su cabello. Los investigadores fueron notificados de otro crimen en la ciudad de Marshall, Texas, 320 kilómetros al norte de Houston. Restos parciales del esqueleto de un joven habían sido hallados en el lecho de un pequeño arroyo. El cráneo había sido perforado en el lado izquierdo por un arma de fuego de poco calibre. Aunque había poca evidencia para identificar positivamente el cuerpo, la edad de la víctima y la ubicación hizo que la policía conjeturara que probablemente se trataba de Ricky Lee Jones. Para los investigadores, parecía que el hombre que había asesinado a Regina K. Walters y a su novio se había salido con la suya tras cometer los crímenes. Los inventores
Mientras la búsqueda del sádico asesino quedaba en suspenso en Pasadena, Texas, 1.600 kilómetros al oeste en Arizona, las autoridades se encontraron con un problema en sus propias carreteras. Un patrullero en Arizona estaba por terminar su turno cuando se topó con un camión estacionado a un lado de la interestatal. El vehículo debía ser quitado del camino. Era peligroso para los motoristas que circulaban por la carretera. El oficial notó que las luces estaban encendidas y el motor aún encendido. ¡Apártese! Al aproximarse a la puerta del conductor, el oficial Michael Miller recuerda que un hombre súbitamente salió de la cabina y de inmediato extendió sus brazos contra el camión. Y le pregunté, ¿qué sucede? Y él respondió, nada, oficial, todo está bien. Y agregó, no hay problema. Tengo un arma en el bolsillo trasero. Luego señaló su bolsillo trasero y volvió a colocar sus manos contra el camión. Esta situación fue un poco inusual. Y aún recuerdo cómo gritaba la mujer desde el interior del camión. Miller le colocó las esposas a Robert Ben Rhodes y lo escoltó hasta su patrullero para interrogarlo. Dijo que todo estaba bien, que ambos estaban juntos en una situación que podría decirse de común acuerdo, pero yo no sabía si los gritos eran porque estaba perturbada, pero tenía que descubrir cuál era la situación. Con las manos esposadas, Miller le colocó el cinturón de seguridad al camionero y lo sentó en el patrullero. El oficial regresó al camión por la mujer. La halló esposada a la pared de sus muñecas y tobillos. Tranquila, muchacha, tranquila. El patrullero se aseguró que ella no estuviera en peligro. Me alejé del camión y regresé a mi patrulla. Miller regresó justo a tiempo. Rhodes había logrado llevar sus manos esposadas al frente y se había quitado el cinturón de seguridad. Estaba a punto de abrir la puerta del vehículo. El oficial rápidamente volvió a esposarlo. En medio de la carretera, en verdad, no hay detenciones de rutina, pues no importa lo que uno encuentre. Uno nunca sabe con quién está lidiando. Y sentí un escalofrío por el espinazo al pensar en este hombre tan cruel como parecía y que probablemente podría habernos matado al mismo tiempo y luego seguir en la carretera. La policía de la ciudad de Casa Grande llegó a la escena. Tras liberar a la mujer, la trasladaron con el sospechoso a la estación de policía para el interrogatorio. Dentro del camión hallaron una colección de instrumentos de tortura, cadenas sujetas a argollas soldadas a la parte trasera del compartimiento de descanso, ganchos de pesca, toallas ensangrentadas, un fuste de equitación y un maletín que contenía todos los artefactos propios de un sádico sexual. También había una cámara y varios cabellos que no pertenecían a la mujer hallada en el camión. El detective de Casa Grande, Rick Barnhart, dirigió la investigación. Robert Rhodes tenía una especie de equipo de tortura en su camión. Tenía todo tipo de instrumentos. Tenía unas varas largas con pinzas con las que torturaba a sus víctimas. Y tenía látigos. Y basándome en eso, yo supe que Rhodes era un depredador sexual. La mujer hallada encadenada en el camión de Rhodes tenía 27 años y se llamaba Kathleen Vine. Ella dijo a los detectives que había subido al camión una hora antes en la parada de Rape Griffin, al norte de Phoenix. Trató de violarme. Cuando se durmió en el camión, el conductor la atacó y la esposó. ¡Por favor, ayúdenme! El hombre le dijo que su especialidad eran los látigos y las cadenas, y que se dedicaba a eso desde hacía 15 años. La policía fotografió sus heridas, sus muñecas estaban laceradas por las esposas y tenía moretones por los golpes. Ella había tratado de combatir a su atacante, pero sus manos estaban inmovilizadas. Todo lo que había podido hacer para defenderse había sido morderlo. Finalmente, había logrado herirlo en el hombro izquierdo, lo suficiente como para evitar que la violara. Kathleen estuvo de acuerdo en presentar cargos por ataque y secuestro, pero el detective Barnhart pensó que podría ser poco convincente para el juicio. Mi entrevista con Kathleen fue realmente extraña. Por un lado, hablaba de un hecho real, el terrible ataque que había sufrido. Y luego, alternativamente, seguía con una historia acerca de su viaje por todo el país para ver al presidente. Me dijo que quería darle al presidente un microchip y habló de una prisión subterránea de la que nadie había escapado. Y
Mientras la escuchaba, más esperanzas se desvanecían porque necesitaba que Kathleen contara una historia muy lúcida acerca de ese horrible incidente que le había sucedido. El detective le pidió a Robert Van Rhodes que narrara su versión de los hechos. Rhodes dijo que Kathleen estaba loca y la llamó zorra, un término usado por los camioneros para designar a una mujer que intercambia sexo por un viaje. Él aseguró que ella le había pedido que la llevara y que tenía un estilo agresivo, pero que en verdad nunca habían tenido sexo. Rhodes se negó a dar detalles acerca de lo sucedido en el camión. ¿Qué sucedió? Ella estaba esposada. Él habló del tema sin admitir falta alguna. Un agente fotografió las heridas de Rhodes. Tenía una marca en el hombro izquierdo, tal como Kathleen había descrito. Rhodes aseguró que se había hecho la herida mientras descargaba su camión, pero el detective Barnhart creyó la versión de Kathleen. Ella me dijo que trató de morderlo en el cuello, pero él se movió y lo hirió en la parte superior del hombro izquierdo. Le tomamos una foto a la marca de la mordedura y su historia corrobora por completo lo que parece que pasó en ese camión. Los fiscales locales arrestaron a Robert Van Rhodes y lo retuvieron por asalto agravado, ataque sexual y secuestro. Pero el único testigo, Kathleen Vine, sufría de paranoia. Para mantenerlo tras las rejas, necesitaban más testimonios. Lo que Kathleen dijo sobre que Rhodes había estado secuestrando mujeres durante 15 años intrigó al detective Barnhart. Finalmente decidió ingresar el nombre de Rhodes en la base de datos en caso de que otras agencias hubieran reportado casos similares. Mientras el detective investigaba, el caso llegó a las primeras planas del sudoeste del país. Un oficial de policía de Houston leyó los periódicos. El camionero arrestado en Arizona parecía ser el mismo hombre que había sido detenido fuera de Houston hacía algunos meses ese mismo año. La policía tenía la sospecha de que Rhodes había retenido a una mujer en su camión durante 6 días, violándola y torturándola hasta que finalmente ella había escapado. Pero finalmente no pudieron presentar cargos porque la mujer no lo identificó. El sargento Bomar de la policía de Houston describió el caso al detective Barnhart. Me contacté con el sargento Bomar. En su caso, una joven había logrado escapar. Yo estaba convencido de que Robert Rhodes era al menos un violador múltiple y tenía sospechas de que era un asesino múltiple. Como Rhodes había cruzado los límites del estado desde su último crimen, el detective Barnhart recurrió al FBI. Con el apoyo del FBI esperaba poder reunir suficiente evidencia sobre los múltiples crímenes sexuales del camionero para construir un caso sólido. El agente especial Bob Lee, de la oficina del FBI en Houston, sabía que el lugar para comenzar era el apartamento de Rhodes en Houston. Habló con su casero. Él había registrado el apartamento después del arresto del camionero y se había horrorizado al descubrir terribles instrumentos de tortura. Basado en su declaración, el agente Lee obtuvo una orden de cateo para registrar la propiedad. Sabemos que los violadores múltiples a menudo guardan recuerdos de sus víctimas, ya sea una prenda de vestir o una joya o cualquier otra cosa. Cuando entramos, hallamos elementos de tortura. Había cadenas, encontramos esposas y hasta un potro de tortura al que una persona podía ser atada. También encontramos muchas joyas femeninas. Los agentes y policías de Houston también hallaron toallas blancas manchadas de sangre, vestimentas femeninas y muchas fotografías. Las imágenes mostraban a varias mujeres con el cabello rapado, semidesnudas, amarradas y con moretones. Los investigadores creyeron que Rhodes había tomado las fotografías como recuerdos de sus crímenes para revivir el terror de sus víctimas. A pesar de que ahora los agentes tenían evidencia de que Rhodes probablemente era un violador múltiple, no pudieron identificar a ninguna de sus víctimas a través de las fotografías. Sin más testigos, el caso en Arizona aún era débil. La única testigo del fiscal era Kathleen Vine y era cuestionable. En el juicio sería la palabra de uno contra la del otro, y una mujer mentalmente perturbada no convencería a los jurados.
En diciembre de 1990, lo máximo que pudieron hacer los fiscales de Arizona fue ofrecerle a Rhodes un trato, una condena de 6 años que implicaba un periodo de reclusión y la posibilidad de ser elegido para trabajar fuera de la cárcel si se declaraba culpable en los cargos contra Vine. Su abogado aceptó. En 1 año, Rhodes estaría en libertad bajo palabra. ¿Te gustaría? En octubre de 1991, un año después de que Regina K. Walters, de 14 años, fuera hallada asesinada en Illinois, su caso seguía sin resolverse. El agente especial Mark Young, un experto en perfiles del FBI, determinó que el asesino probablemente era un camionero o comerciante ambulante, con antecedentes de delitos sexuales. Su sello distintivo consistía en cortar el cabello de su víctima. El agente Young se comunicó con las agencias de la zona, con la esperanza de hallar coincidencias. Un día, Bob Lee, un agente del FBI de crímenes violentos, me oyó hablar con un oficial de policía y entonces me dijo: hace varios meses trabajé en un caso de un camionero que había secuestrado a una joven y le había cortado el cabello, como tú dices. El nombre de la víctima era Nicole Tuttle. Ella también había sido violada reiteradamente y había logrado escapar el día en que Regina Walters y Ricky Lee Jones habían sido vistos con vida por última vez, lunes 5 de febrero del 90. Ese mismo día, la policía de Houston había detenido a un camionero llamado Robert Van Rhodes, que coincidía con la descripción que Nicole había dado de su atacante. En ese momento, ella le dijo a los oficiales que no era el hombre que la había atacado. El agente especial Bob Lee de la oficina del FBI en Houston recuerda que Nicole más tarde cambió su versión en el hospital, donde fue tratada por sus heridas. Más tarde esa noche les dijo a los detectives que Robert Van Rhodes, en efecto, era el individuo que la había secuestrado. Cuando le preguntamos si quería presentar cargos, ella le dijo al oficial de policía que todo lo que quería era irse a su casa. Lee también le dijo al agente Young que Nicole no era la única víctima del camionero. Rhodes estaba cumpliendo su condena en la prisión de Arizona por atacar a Kathleen Vine y saldría en libertad condicional en solo 3 meses. Luego el agente describió cómo había sido el registro de la propiedad del camionero. Y él dijo: hallamos algunas fotografías en su apartamento con una joven de cabello corto y, al parecer, en un granero. Las escalofriantes fotografías mostraban a una joven en diferentes lugares, utilizando varios atuendos provocativos. En una de ellas estaba en un granero, llevaba puesto un vestido negro y se escudaba ante la cámara de Rhodes. Cuando vi esas fotos dije: esta es Regina Walters. El FBI comenzó a construir un caso de secuestro y asesinato contra Robert Van Rhodes. Revisaron la evidencia reunida tras registrar el apartamento de Rhodes y hallaron más fotos de Regina. Además hallaron varias prendas de vestir femeninas y entre ellas un vestido negro que, tras ser analizado por el laboratorio, se confirmó era el que Regina llevaba en las fotografías. El agente del estado de Illinois, Mike Shelley, fue notificado y este envió la evidencia hallada en el granero de Granville al laboratorio del FBI en Houston. Los expertos del laboratorio descubrieron que las fibras de algodón halladas en Illinois eran compatibles con las toallas ensangrentadas halladas en el apartamento de Rhodes en Houston. Pero los resultados eran inconcluyentes, ya que este tipo de toallas eran muy comunes. La detective Jackson de Pasadena, Texas, se encontró con los agentes Shelley, Young y Lee en la oficina del FBI de Houston para discutir acerca de lo que necesitaban para armar un caso sólido contra Rhodes. Teniendo en cuenta la pronta liberación de Rhodes, el agente Mike Shelley supo que estaban trabajando contra reloj. Rod estaba por salir bajo palabra y sería elegible para trabajar fuera de prisión con un sistema de liberación. De modo que estábamos presionados para hacer la denuncia y hacer que lo arrestaran por nuestros cargos. Tome asiento. Muy bien. Los agentes entrevistaron al ex empleador de Rhodes en Houston, Mike Eggleton. El dueño de la empresa de camiones no se sorprendió. Eggleton había sido interrogado por las autoridades acerca de Rhodes en el pasado. Varios años antes, la policía local había sospechado que el camionero había atacado a una mujer en la parte trasera de su camión, pero no se habían presentado cargos formales. El camión que Rhodes conducía había sido vendido, pero Eggleton les dio el número de identificación del vehículo, los datos de sus cargas y los recibos de combustible de Rhodes.
Mientras los agentes buscaban pistas para localizar el camión, el equipo comenzaba a reconstruir una línea cronológica de los viajes del camionero. Los agentes hallaron recibos de combustible de una gasolinera en Ennis, Texas, que databa del 17 de marzo del 90, y esto coincidía con la llamada telefónica al padre de Regina. Algunas de las llamadas locales a la madre de Regina, Caroline, también coincidían con la época en que Rhodes había estado en Houston. Pero había un interrogante que aún no tenía respuesta. El asesino podía haber obtenido fácilmente el número de Caroline de los carteles colocados por toda la ciudad. Pero ¿cómo supo el número privado de Jerry Walters? El agente Young halló la respuesta en la evidencia reunida en Arizona. Entre la evidencia encontramos la pequeña libreta de notas de Regina Walters y la primera página contenía todos sus datos personales, la dirección, el número telefónico de su madre y de su padre. Cuando Young revisó la libreta, halló algo aún más perturbador. Un mensaje que él creyó que había escrito el mismo Rhodes. Había una navaja y un arma dibujadas por encima de una frase que tenía letras aparentemente chorreando sangre. La frase decía: Ricky es hombre muerto. Solo un análisis de ADN podría confirmar si los restos parciales del joven hallados en el sudeste de Texas correspondían a Ricky Lee Jones. Lamentablemente, los investigadores carecían de una fuente conocida del ADN de Jones. Como Rhodes había asegurado haber estado secuestrando y torturando a sus víctimas durante los últimos 15 años, el equipo ingresó su línea cronológica de viajes en el programa de captura de criminales violentos, una base de datos del FBI que registra miles de crímenes resueltos y no resueltos en toda la nación. Hola. A pesar de los baches en la línea cronológica, la detective Jackson no se sorprendió. El sistema señaló 50 coincidencias con homicidios abiertos y denuncias de desaparecidos. Sus viajes de Houston a Baltimore y a Los Ángeles y de regreso en cuestión de 4 o 5 días pueden darnos una idea del número de personas a las que pudo tener acceso y los lugares en los que pudo abusar y deshacerse de esas personas. Una semana después, los agentes localizaron el camión de Rhodes en Houston. Habían pasado 2 años desde que Rhodes condujera el vehículo. Desde entonces la cabina había sido limpiada, pintada y usada por otros conductores, pero de algún modo la evidencia de sus crímenes aún persistía. Los investigadores recobraron una hebra de cabello que coincidía con el de Regina. Milagrosamente, también encontraron una pequeña huella sobre la cobertura de vinilo en el camión, que coincidía con sus huellas digitales. Regina había estado en el camión, pero no demostraba cuándo o si había estado allí en contra de su voluntad. En enero de 1992, casi 2 años después de la desaparición de Regina, los investigadores determinaron que la evidencia no era suficiente para probar un secuestro interestatal y frenaron el caso federal. Ante la pronta liberación de Rhodes bajo palabra, los investigadores convencieron al fiscal del condado de Bond de que presentara cargos en Illinois por un crimen capital. Presionaron. Temía que él pudiera escapar y también pensé que debido al exceso de población en los sistemas de prisión y ese tipo de cosas, podría quedar en libertad. El 6 de febrero, los investigadores viajaron a la Penitenciaría Estatal de Arizona en Florencia para presentar la orden de detención de Rhodes. Su plan era confrontar a Rhodes con las fotografías de Regina, con la esperanza de provocar una confesión. Una declaración incriminatoria contribuiría a sustentar su caso, pero el sospechoso de múltiples asesinatos se mostró impávido y hasta presumido. Pasamos 1 hora con él, pero Rhodes fue muy reticente a hablar con nosotros y negó estar involucrado en el crimen y fue muy firme en sus negaciones y en ese punto supimos que habría que comprobar nuestro caso. Los agentes supusieron que Rhodes sabía que ellos esperaban una confesión ya que su evidencia era débil. Ellos sospechaban que este hombre arrogante estaba seguro de que podía liberarse de los cargos. Tal vez suponía que a ellos no les importaba demasiado sus víctimas como para condenarlo. Muchos criminales múltiples, asesinos o depredadores sexuales escogen a víctimas que consideran personas olvidables y cuentan con ese ingrediente, con el hecho de que la policía y la sociedad realmente no se
interesarán por quienes están en la carretera o están desamparados. Él atacaba a ese tipo de personas con la esperanza de no llamar la atención, pero no fue así. Casi 2 años después de la muerte de Regina K. Walters y el secuestro y ataque sexual de al menos otras 2 mujeres, Robert Ben Rhodes fue extraditado de Arizona para ser enjuiciado en Illinois. Él y su abogado lograron atrasar el juicio por 6 meses. El 11 de septiembre, el camionero que siempre se había mostrado confiado perdió la paciencia. En la corte del condado de Bond, en Illinois, su abogado logró levantar el cargo de crimen capital que implicaba una posible sentencia de muerte. Él aceptó el cargo de homicidio en primer grado con una pena de reclusión perpetua. Rhodes fue sentenciado a prisión de por vida sin la posibilidad de salir bajo palabra. Aún mientras él cumple su condena en una prisión de máxima seguridad en Chester, Illinois, los investigadores no abandonan el caso. Siguen reuniendo evidencia, tratando de probar que Regina K. Walters no fue la única víctima de los crímenes de Rhodes. Hay otra fotografía de una mujer que aún sigue no identificada y que subió a su camión. Todos estamos de algún modo preocupados por saber si esa fue otra víctima. Entrar en la parte trasera del camión de un asesino múltiple y ser víctima potencial. Los investigadores siguen tratando de identificar a las víctimas anónimas del pasado de Rhodes. Buscan alivio y sensación de desenlace para angustiados familiares.